Entonces aquí está nuestro predicador hoy, que Dios me lo bendiga. Buenos días. Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? 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 ¿Cuántos levantan sus manos? ¿Cuántos le dicen gloria a Dios? Aleluya, bendito sea el Señor. Gracias, gracias Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, yo creo que se lo merece en esta mañana, aleluya. Santo, santo, recíbelo, Señor. Para ti, oh Dios, colóquese sobre sus pies. Aleluya, colóquese sobre sus pies, deje descansar la silla por un momento. Vamos a darle gracias al Señor por esta mañana tan hermosa. Gracias por el privilegio que me ha dado de estar aquí predicando su palabra a través de la enseñanza. Gloria al Señor. Vamos a orar todos. Padre bueno que estás en los cielos, una vez más te damos la gloria y la honra, Señor. Solo tú te la mereces. Tú eres nuestro Dios, nuestro Redentor. Tú nos hiciste, Señor. Tú nos formaste, Padre. Tú nos llamaste a tu presencia y por eso estamos aquí, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Todo lo que hayamos hecho en este comienzo de día que no te haya agradado, perdónanos. Pero aquí estamos en tu casa. Queremos, Señor, sentir tu presencia. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La presencia tuya en nuestros corazones, Señor. Queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. Háblanos en esta mañana. Usa tu Hijo, Señor, como un instrumento tuyo. Como una vasija, Señor, que tú formaste. Lléname del poder de tu Espíritu Santo. Así como llenaste a tus discípulos. Así como tú nos has dado, Señor, ese poder y esa autoridad para declarar nula toda fuerza del enemigo. A esta hora, Señor, le decimos, fuera, en el nombre de Jesús, toda oposición, todo lo que no es tuyo, todo lo que se quiere interponer aquí en este lugar, lo echamos fuera y lo declaramos sin poder y sin autoridad, en el nombre de Jesús. Abre nuestros oídos, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, para recibir tu palabra en esta mañana. Me presento a esta hora delante de ti, oh Dios, con un corazón dispuesto a hacer lo que tú digas en esta mañana. Padre, gracias. Gracias por los que has traído, por esta multitud, Señor, que escucha tu palabra, que tiene sed de oírte, Señor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos dándote gracias. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Vamos a ver qué tanto retenemos la palabra. Vamos a ver qué hermano se levanta y me dice de qué se trató la predicación el domingo pasado. ¿De qué habló nuestro pastor? ¡Wow! ¿Dónde están los estudiantes de la palabra? Retenedores. Nada. La venida. ¿Quién dijo? Nuestra hermana Enilda, la venida del Señor Jesucristo. Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. Todos debemos estar preparados, los que hemos creído en el Señor, para su venida. Pero no es el tema en esta mañana. Gloria al Señor. Pero sí voy a hacerle una pregunta. Usted que es lector de la palabra de Dios, que lee la Biblia todos los días, que usa su espada, la desempolva todos los días para leer la palabra. Por ahí unos hermanos riéndose. ¿Será que no? Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta mañana de un hombre
de un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Se me adelantó la hermana, gloria a Dios. Un fuerte aplauso para la hermana porque el Espíritu Santo le ha hablado. No lo he dicho todavía, no he hecho la pregunta y ya la hermana respondió. Vamos a hablar en esta mañana de este gran discípulo, de este gran hombre, del cual nuestro Señor Jesucristo llamó para seguirle, para servirle, para aprender de él, como fue Pedro, el apóstol Pedro. Gloria al Señor. Vamos a ubicarnos ahí en el libro, el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 40. Vamos a ver. Vamos en esta mañana a aprender muchas cosas de este hombre llamado por nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Cuántos trajeron Biblia en esta mañana? Levántela. Levante los que trajeron Biblia. Gloria al Señor. Los que trajeron la Biblia en el celular, que no trajeron Biblia, pero que trajeron en el celular. Gloria al Señor. Hay que estar preparado y hay que comprar este precioso libro, porque dice que desaparecerá. Ya estamos ubicados allí. Leo para ustedes la hermosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Amén. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero no Jonás el que predicó en Nínive. Tú serás llamado Cefas. Pedro era un hombre franco, ferviente, entusiasta, impulsivo y muchas veces atrevido, fuerte y con defectos como todo ser humano, como nosotros, pero escogido para ser moldeado. ¿Cómo era Pedro? Impulsivo, fuerte, de buen carácter, franco, ferviente, entusiasta. No era triste, a pesar de que era un hombre rudo, con defectos como todos nosotros, pero necesitaba ser moldeado, así como nosotros. Demos un tiempo atrás, antes de conocer al Señor, y examinemos cómo éramos nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros? Quizás detrás del timón de una mula, ¿sí? Conductor. El hermano Robin, ¿dónde estaba cuando lo rescató el Señor? Cuando usted conoció al Señor, estaba aquí. Vino en busca de la presencia del Señor, así como Andrés, por lo que por lo que podemos entender aquí, era un seguidor de Juan el Bautista. Pero dice la palabra, en otra parte, que Andrés escuchó cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y Andrés empezó a seguirle, a seguir a Jesús. Entonces vino a donde su hermano Simón y le dijo, dice que halló primero a su hermano y le dijo: hemos hallado al Mesías,
¿De dónde escuchó Andrés eso? ¿A quién le escuchó Andrés? A Juan el Bautista. Él seguía a Jesús, mas no fue llamado, sino que él seguía al Señor. Pero pasó a ser también un discípulo, más adelante él lo llama también. Pero el primer discípulo llamado, que el Señor le hizo el llamado, fue a Simón Pedro cuando lo vio. Cuando su hermano Andrés lo trajo, Jesús se quedó mirándolo y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿Quién era Pedro? Un pescador. Usted ha ido a la orilla del río, ha ido a la ciénaga y ha visto los pescadores cómo son. ¿Cómo visten? ¿Con corbatado? No. ¿Con buena pinta? ¿Con zapatos? No. ¿Qué tiene el pescador? Un mocho, una camisa quizás toda rota, muchas veces descalzo, otros tienen botas. Ese era Pedro. Y era un hombre rudo, era un hombre que no era tan, de pronto las manos no estarían suaves, sino callosas. Sí, quizás todo, como dice uno acá, mojoso, del sol, del agua, un pescador. Y era autoritario. Y mire, Pedro era el jefe de los pescadores. Ahí estaban los dos hijos de Zebedeo, eran compañeros de él, y Andrés su hermano. Y el papá y Zebedeo con sus hijos, los dos hijos de Zebedeo, por supuesto, padre y dos hijos. Andrés, el hermano de Simón, pero Simón Pedro era el jefe. Lo que él decía, eso era. Era un hombre de palabra, era un hombre rígido, estricto, pero también dice que era entusiasta. Cuando el Señor lo ve por primera vez, que lo trae su hermano, se quedó mirando su ropa. No, Dios no mira nuestro vestido. Dios no mira nuestra posición social. Dios mira nuestro corazón. Y Dios se dio cuenta, y el Señor se dio cuenta, el Señor Jesús se dio cuenta que en Pedro había un hombre que lo podía utilizar, porque Pedro traía un corazón dispuesto. Una piedra bruta, dice el pastor, convertida en un diamante. Gloria al Señor. En los 3 años que Pedro estuvo con nuestro Señor Jesucristo, cuando ya el Señor comenzó su ministerio, porque primero Él estaba de entre los hombres, pero no había sido el tiempo de presentarse ante la humanidad, hasta que Dios envió a Juan el Bautista predicando las buenas nuevas de salvación y abriéndole el camino al Mesías, al Cordero, al Hijo de Dios. Cuando Juan hace este anuncio, muchos se dieron cuenta. Cuando Jesús viene a ser bautizado por Juan, es cuando los que estaban allí se dieron cuenta y escucharon lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No hay otro nombre dado a los hombres sino Jesucristo, el único. Nosotros, cuando no le conocíamos, íbamos de un lado para otro. No teníamos puerto fijo. Llevados por todo viento de doctrina, no que este es mejor, no que allá es mejor, no que acá. No que yo me crié en mi religión. Pero una cosa es que tú te críes en la religión y otra cosa es que el Señor te llame a servirle. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una cosa es que el Señor te llame al servicio. Y eso fue lo que sucedió con Pedro. Pedro era un pescador, quizás
ni se acordaría de esto. Pero cuando viene, pero sí yo digo que Pedro estaba pendiente. De pronto había escuchado en los sermones, en la lectura de la palabra, el libro de Moisés, en el libro de la ley, decían ellos, escuchó hablar del Cordero, del Hijo de Dios. Pero cuando viene su hermano y le dice, no dudó. Así fuimos nosotros. Cuando alguien llegó a nuestra vida y nos habló del Señor y nos dijo que en Él había vida eterna y nos dijo que en Él se iban todas las dolencias, que el enemigo no tendría poder ni autoridad sobre nuestra vida, y por eso nosotros estamos aquí. Y el que no ha conocido al Señor, el que no le ha recibido en su corazón, a este tiempo, como dijo nuestro amado pastor en la enseñanza del domingo, donde todo el evangelio ha sido predicado en todo el mundo, ¿qué está esperando el hombre para seguir a Cristo? No importa, mire cómo vestía Pedro, mire cómo era Pedro. Era un hombre rústico, pero con sed en su corazón. Cuando conoció al Señor no lo dudó en seguirle. Pedro fue un líder, el portavoz de todos los 12 apóstoles. Por allí, antes de comenzar la escuela dominical, yo le entregué a algunos hermanos un versículo, una cita bíblica. Yo creo que ya la deben tener ubicada. Porque quien tiene Evangelio según San Mateo capítulo 15, versículo 15. ¿Dónde está el otro micrófono? Amén, amén, gloria a Dios. Allá está, gloria a Dios. Mateo 15. Versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Amén. Sí. Sigo. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Pregunta. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Amén. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro a los discípulos? El primer. ¿Cómo? Que explicara al maestro, que explicara. Explica esta parábola. Si vemos que Pedro se levantó y le pidió al Señor que explicara esta parábola. ¿Quién más se levantó? Más nadie. Solamente Pedro. ¿Qué quería decir? Que Pedro estaba allí como el líder de los demás. Y poco a poco nos vamos a irnos dando cuenta todo lo que, algunas cosas que hizo Pedro, porque no todas podemos descifrarla en esta mañana porque se nos va el tiempo. Vamos a ver qué dice Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículos 17, 18 y 19. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? ¿Quién lo tiene? El hermano Pastor Gambín me dijo que se le extravió. Si más nadie lo tiene, es él. Mateo capítulo 16, versículos 17, 18 y 19. Por favor, pásenle el micrófono. Y a su nombre, Pedro el líder. Ahora vamos a ver Pedro, ¿qué más hizo? Mateo capítulo 16, versículos 17, 18 y 19. Y a su nombre, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Aló. Ahí vamos a ver. ¿Es Mateo qué, hermano? 16. Mateo 16. Capítulo 16, versículos 17, 18 y 19. Ay, Pedro, aprendiendo de nuestro Señor Jesús, tuvo que seguirle, tuvo que estar atento a todo lo que hacía y todo lo que decía. Es Mateo 16, ¿cierto? 17, 18 y 19. 17, ok.
Dice la palabra del Señor así, Mateo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Las Gracias. puertas del Hades. ¿Qué confesó Pedro? ¿Quién me puede decir qué fue lo que confesó Pedro que no está ahí? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Fue la expresión, la palabra que dijo Pedro. Y el Señor le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Toda vez que nosotros leemos la palabra, toda vez que nosotros tomamos la enseñanza, la revelación viene de arriba. Pero primero tenemos que estudiar la palabra. Tenemos primeramente que orar, que ponernos en las manos del Señor. Que Él sea quien nos esté dando la palabra, porque podemos hablar cosas que no son nuestras. El mismo Señor le reveló a Pedro que ese era el Hijo de Dios. Y por eso te digo que tú serás la ¿qué? La roca en la cual edificaré mi iglesia. Más adelante vamos a ver por qué razón el Señor dijo esto. ¿Qué iba a pasar con este gran discípulo? Con Pedro. Vamos a ver quién tiene Mateo capítulo 5, versículo 37, 38 y 39. ¿Qué más era Pedro? ¿Qué más hacía Pedro? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo? Marcos 5, Marcos capítulo 5, versículo 37, 39. Gloria a Dios. La hija de Jairo había muerto y mandaron a buscar al Señor Jesús. Cuando llegó la niña estaba ¿qué? Muerta. Pero el Señor dijo que no está muerta, sino que duerme. Cuando nosotros partimos de este mundo, ¿a qué vamos? ¿A morir o dormir? Dormir y esperar que venga el Señor a buscar su iglesia y nos despierte. Amén. Y mire la preferencia, dice que tomó aparte, porque Pedro hacía parte del círculo íntimo del Señor, de los, pues, no sé, yo digo que el Señor no hace acepción de personas, pero sí hay personas que eran más allegadas. Entre eso estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y dice que los tomó solamente a ellos. Si andaban 12, tomó a estos. Pedro, primeramente Pedro. Ven conmigo, Pedro, Jacobo y Juan. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver esta niña. Vamos a despertarle. ¿Por qué el Señor tuvo esta autoridad para levantar a esta niña, para resucitarla? Porque Él es el dueño y tiene todo el poder para resucitar. Y más aún las personas, dice la palabra que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ayer estábamos aprendiendo respecto a la muerte de Lázaro en el ayuno. Lázaro ya tenía 4 días de estar, que lo habían enterrado, ya estaba muerto. Y ya estaba, le dijeron, pero para el Señor no hay nada, no hay ningún obstáculo, si Él es la resurrección y la vida. Y yo digo que
que Lázaro, como era amigo del Señor, junto con sus hermanas María y Marta, él creía en el Señor. Y por eso tal vez el Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo le decía a la hermana ayer, Lázaro se fue creyendo en el Señor. Y por eso Él lo levantó. Y dio muestra a toda la humanidad que Él es la resurrección y la vida. Y por eso nosotros estamos aquí peleando la buena batalla, aprendiendo de la palabra, porque sin ella no podemos hacer nada. Mire, si no leemos la palabra, yo no le voy a juzgar a ustedes, a nadie, porque eso no es de hombre, nada. Pero hay que leer la palabra. Por eso a un principio le hice la pregunta, ¿de qué se trató la enseñanza del domingo pasado? Una sola hermana respondió. Tenemos que no ser oidores olvidadizos, sino que hacedores, retenedores de la palabra. Pedro, a pesar de ser el portavoz de los 12, el que siempre hacía las preguntas, el que siempre decía, también el Señor lo tenía cerca de él. Era uno de los discípulos que donde iba el Señor, ahí estaba él. Y todo lo que decía el Señor, él lo hacía. ¿Cuántos de nosotros somos así? A veces nos hacen una invitación a orar a la casa del Señor y no venimos. Puede más el sueño. Ahora viene un programa que es primero y dos o 30. 30 y primero. ¿Quién me dice? Evangelización. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuánto lo vamos a hacer? ¿Cuántos vamos a invitar a personas para que escuchen? Personas que no conozcan la palabra, personas que no se reúnan en una iglesia cristiana, personas que nosotros sepamos que andan de arriba para abajo sin ningún futuro de salvación, porque están gastando su vida como el hijo pródigo, que recibió su herencia, recogió todo y se fue. Entonces, cuando todo se acabó, cuando hubo una gran hambre, quedó sin nada porque ya la plata se le había acabado. ¿Qué tuvo que hacer? Venir donde papá y pedirle perdón y decirle que no lo volviera a llamar hijo, sino siquiera como uno de los que trabaja en su viña. Muchas veces nosotros esperamos que Dios haga eso, que acabe con todo lo que tenemos para poder llegar a Él. Mateo capítulo 17, 1 y versículo 1 y 2, ¿quién lo tiene, por favor? La pastora, nuestra pastora, ¿dónde está el micrófono? Gloria al Señor, gracias, varón. Dice la palabra de nuestro Dios: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Gracias, hermano. ¿Quién estaba ahí? ¿A quién tomó el Señor? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Otra vez los mismos 3. Pero ahí estaba Pedro. Pedro siempre fue un fiel seguidor del Señor ahí. ¿Sabe por qué? Porque Pedro quería ser cambiado. Pedro quería que el Señor lo moldeara, lo cambiara. Y nosotros, para que el Señor nos cambie, nos moldee, tenemos que estar escuchando su voz, leyendo su palabra, porque ahí el Señor mismo dijo: leed las Escrituras porque a vosotros
os parece que en ella tenéis la vida eterna. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ahí está. Si no escudriñamos la palabra, si no leemos la palabra, si no buscamos, si no nos reunimos para escuchar todos juntos. Mire, yo creo que usted ha visto la película de Jesús. Y si no la ha visto, aquí en la palabra está. Cómo se agolpaba la gente. Dice que se recostaban en la hierba para escuchar al Maestro, para escuchar la voz de Dios, para escuchar el Hijo de Dios, para escuchar las buenas nuevas de salvación. Cantidades. Y aquí hay servicio a mitad de semana, que es el jueves. Y a veces venimos los mismos 15 o 20. Y somos 50. Si usted no ha recibido al Señor, venga el jueves, escuche la palabra de Dios. Reúnase, lea la palabra en su casa. Nosotros tenemos que estar preparados, alimentarnos de ese maná que viene del cielo. Y en la palabra de Dios tenemos el sustento. Y a su nombre. Cuando el Señor se transfiguró, ellos vieron esto, Pedro, Jacobo y Juan, y se dieron cuenta que se convirtió en ¿qué? Con vestiduras resplandecientes, con una luz en su rostro. Pues yo me imagino eso. Uno ahora ve a alguien que se llega a transfigurar aquí, todos caemos muertecitos. Pero ¿sabe por qué? Porque no estamos preparados para recibir la presencia del Señor. Llega a venir un ángel y se para aquí, no queda uno. Todos quedamos muertos o como muertos. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras, para que no vengan los falsos profetas y nos metan cucarachas en la cabeza, nos cambien de doctrina. Si la verdadera palabra de Dios es esta, no hay otra, no hay otro Salvador, no hay otro Señor, no hay nadie, ni siquiera el santo canonizado que canonizan, ¿dónde es que es? Por allá. No puede hacer milagro, porque el único que hace milagro se llama Jesucristo, el único que nos levanta, el único que nos sana, el único que nos da la victoria. Se llama Jesucristo. En Él podemos confiar y no endeudándonos con otras creencias, haciendo sacrificio, pelándonos las rodillas, caminando de aquí a cierto trayecto, llevando algo hecho por manos de hombres para pagar algo. Quien lo esté haciendo está perdiendo su tiempo. Y quien lo está escuchando a través de las redes, que no conoce al Señor, estás perdiendo tu tiempo. Porque el único que tiene abundancia, vida en abundancia, se llama Jesús. En el único que podemos confiar. Y Pedro aprendió eso del Señor, porque era un discípulo. Él se dio cuenta de todos los milagros y prodigios. Él caminaba siempre al lado del Señor Jesucristo. Él siempre estaba siguiendo sus pasos, y eso mismo tenemos que hacer nosotros, seguir los pasos del Señor, hacer la voluntad del Señor, hacer todo lo que el Señor mande. Como dijo la mamá de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, en las bodas de Caná, cuando se acabó el vino, ella fue donde él y le dijo: no hay vino. Y él le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y ella se quedó callada y fue donde los sirvientes y le dijo: hagan todo lo que él les mande. ¿Qué quiere decir? ¿Quién tiene autoridad? ¿Quién tiene autoridad de los dos? Nuestro Señor Jesucristo. Ella lo vio como Señor, a pesar de que había dado a luz a ese ser a través del Espíritu Santo que fue engendrado en su vientre, dio a luz, pero también lo vio como su Señor. Nunca podemos decir
que la madre de Jesús es más que él, porque fue una mujer íntegra delante de Dios, una mujer que Dios halló gracia en ella y dijo, en esta, porque Dios no podía engendrar en una mujer diferente a María. En esta voy a engendrar a mi hijo. Pero fue solamente utilizada para eso, para traer al Hijo de Dios y tomara carne, para que sintiera como nosotros, así como sintió en la cruz los clavos, la lanza, así como probó ese vinagre en sus labios, y así como fue azotado y sintió. Yo creo que nosotros, bueno, yo fui afortunado porque, mi mamá me daba azote también. ¿Y a quién no le duele el azote? Imagínese. Ahora al Señor que le dieron latigazos sin compasión, sin haber hecho nada malo, solamente porque predicaba las buenas nuevas y había dicho que era el Hijo de Dios, pero era el Hijo de Dios. Y el hombre estaba ciego. El hombre en aquel tiempo no veía, pero nosotros que escuchamos, que oímos y que tenemos el testimonio de los discípulos, aunque no lo hayamos visto, hemos creído, porque así le dijo el Señor a Tomás, que dijo que no creía que él había resucitado, y se presentó donde estaban todos reunidos, no estaba allí, y dijo, Tomás, ven, mete tu mano aquí, donde están los huecos de los clavos, y aquí en mi costado, y verás que yo soy. Bienaventurados los que no vieron, los que vieron, ¿cómo que dice? Los que no vieron y creyeron. Y eso somos nosotros. Nosotros no vimos todas esas cosas, pero la vemos aquí en la palabra, y por eso es que sin la palabra nosotros no podemos saber nada. No nos estamos alimentando de la palabra. ¿Cómo vamos a hablar del Señor Jesucristo? ¿Cómo vamos a hablarle a otras personas del Salvador del mundo? ¿Cómo vamos a decir Cristo es tu Salvador? ¿Cómo vamos a decir Cristo es tu Señor? ¿Cómo vamos a decir en el único que hay consolación, el único que hay solución se llama Jesucristo? Si tú no lees la palabra, tú no estudias la palabra, o usted no estudia la palabra. Pedro fue un hombre, cuando andaba con el Señor también cometió una imprudencia. Vamos a ver qué dice Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículos 28 y 29. Yo creo que todos hemos escuchado de esa imprudencia de Pedro con el Señor. Ese atrevimiento, digo yo. Mateo 14, 28 y 29. Amén. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Gloria a Dios, qué atrevimiento, mire. Pedro fue osado. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer esto? ¿Cuántos de nosotros muchas veces salimos y no decimos, Señor, ve conmigo? O Señor, voy. ¿Tú qué dices? Señor, en tu nombre. Y así dijo Pedro, Señor, voy. ¿Qué le dijo el Señor? Ven, ven, ven. Cuando usted le dice al Señor, Señor, voy, el Señor le dice, ven. Y él le dijo a Pedro, ven. Y Pedro salió y se metió en las aguas. Pero resulta que Pedro, emocionado, cuando iba caminando sobre las aguas, dejó de mirar al Señor. Quitó la vista del Señor. Y cuando se dio cuenta que estaba sobre las aguas, ya se estaba ahogando. Y así somos nosotros. Si quitamos la mirada, si quitamos la vista del Señor, ya habiendo Él dárnoslo todo, teniendo todo, si quitamos la mirada del Señor, podemos hundirnos y ahogarnos. Y después entonces, Señor, ven que me ahogo. Y el Señor dice la palabra que asió de su mano y sacó a Pedro y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Así muchas veces nos dice el Señor a nosotros, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo lo tengo todo, si yo te puedo dar todo, solamente lo que tienes que hacer es clamar a mí. Pedro, imprudente, atrevido, osado. Pero yo no lo veo como mal.
yo lo veo que nosotros también tenemos que ser arriesgados. Aquí tenemos al hermano Robin. Me cuenta, dice que empezó a entrar en el grupo de alabanza. Dice, yo de atrevido me metí ahí. A mí no me habían llamado, pero yo de atrevido. Y aquí está. Los que se atreven son los que arrebatan el reino de los cielos. Los atrevidos son los que arrebatan el reino de los cielos. La salvación, porque hay que hacer de ella, agarrarla. Y para agarrarla necesitamos que el Señor nos sostenga sin quitar la mirada de Él. Porque si apartamos la mirada del Señor y empezamos a mirar para otro lado, cuando vengamos a ver nos estamos hundiendo. Y no va a haber quien nos saque de ahí. O si no, entonces, Señor, ¿cuántos hermanos o hermanas en el momento de angustia, en el momento que están apurados, están aquí y llegó el momento, la prueba, apartaron los ojos del Señor y después vienen a la iglesia? Pastor, ore por mí. Hermanos, oren por mí. Miren en mi casa lo que está pasando. Porque el hecho de ser cristiano no quiere decir que no vamos a tener pruebas. Porque el Señor necesita probarnos como el oro, como la piedra fina, como el oro. El oro es probado con el fuego. Así necesitamos nosotros ser probados para ver si es verdad que hemos creído en Él. Amén. Mire la confianza del Señor. Lo que hizo también Lucas capítulo 22, versículo 8 y 9. Gloria a Dios. ¿Quién lo tiene? Lucas capítulo 22, verso 8 y 9 dice: Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Amén. ¿A quién mandó el Señor a preparar la Pascua? A Pedro y a Juan. Y le dio las indicaciones de que donde viera a un hombre que iba caminando por una calle con un cántaro, en la casa que entrase, allí llegar y decir: ¿dónde está el lugar para que el Señor coma la Pascua? Y así como ellos, así como fueron enviados, y así como el Señor le dijo, lo hicieron y encontraron todo como el Señor había dicho. Porque Dios jamás se equivoca. El Señor jamás se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar, pero el Señor nunca. Porque Él es la verdad y Él es la vida. Envió a Juan, a Pedro y a Juan a preparar la Pascua. Pero en todas estas enseñanzas, en todos estos aprendizajes, miremos también que el cristiano o que el seguidor del Señor también falla. Aún el Señor diciéndole, muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios a través del profeta, del apóstol, y dice, aquí te dice el Señor esto y esto, y nosotros nos olvidamos de esa palabra, y después entonces vamos a estar apurados, porque no escuchamos, no atendimos. Dice Mateo capítulo 26, versículo 35, 33 y al 35. ¿Quién lo tiene? Gloria a Dios. Vamos avanzando rápidamente y vamos terminando. Gloria al Señor. Tenemos el tiempo limitado, pues gracias al Señor que hoy está el día fresco, pero pronto tenemos que ir a nuestros hogares. Diga, hermano. Aló. Vemos la palabra de Dios, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negará 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Oiga,
¿Cree usted que Pedro amaba al Señor? Que se atrevió a decir que no importa. Y ahí le estaba diciendo, le estaba advirtiendo cómo iba él a ser crucificado. ¿Sí? Y dice, no importa, Señor, yo voy. Si es necesario morir por ti, lo hago. Pero muchas veces nosotros queremos tomar el lugar del Señor. O quizás hacer algo por el Señor. Adelantarnos y vamos a darle la ayuda al Señor. No, vamos a darle la ayudita, no. Él tiene todo planeado. Y todo conforme está planeado, así se cumplirá. Y Pedro dijo que entregaría su vida. Pero Jesús le dijo, antes que cante el gallo, esta misma noche, tú me habrás negado 3 veces. Yo me imagino la preocupación de Pedro. ¿Cuándo, Señor? Si es necesario morir contigo, yo muero. Y a su nombre. Juan 18, versículo 10 y 11. ¿Quién lo tiene? Gloria a Dios. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Gracias, hermano. Cuando el Señor es arrestado, Pedro es el primero que sale y saca su espada y ¡zas! Le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, quien había ido a capturar al Señor. Dice Pedro, aquí estoy cumpliendo lo que le dije, lo que le prometí al Señor, hasta mi vida daré por ti. ¿Y qué le dijo el Señor cuando vio que sacó la espada y hirió al hijo al siervo del sumo sacerdote? Dijo, guarda esa espada. ¿Sabe por qué? Porque no es con espada ni con ejércitos que nosotros vencemos las acechanzas ni los ataques del enemigo, sino es con su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu está plasmado y nos habla aquí a través de la palabra. El Señor le dijo a Pedro, no, así no es. Y según la lectura de la palabra, este fue el último milagro que hizo el Señor en persona. Tocó la oreja del siervo del sumo sacerdote y quedó sana. Todos, dice que todos se hicieron atrás, pero ya ellos iban con un propósito porque así estaba escrito. Debían arrestar al Hijo de Dios. Y es allí cuando, en ese momento del arresto, que llevan a Jesús al patio de Anás, el suegro de Caifás, el sumo sacerdote en ese tiempo. Ahí estaba Pedro también. Y vamos a ver Pedro faltando a su palabra. Mateo 26, 69 y 70. ¿Quién lo tiene? Y a su nombre. Nadie. ¿Quién lo encontró? Usted tenía uno. 26, 69, 70. ¿Quién lo tiene? Nadie. ¿Quién lo encontró? Hermana Rosario. Mire eso. ¿Cuántas veces nosotros también hemos negado al Señor? ¿Cuántas veces a nosotros o a alguno de nosotros nos han visto en la calle y tú eres evangélico? Yo. No. Por temor, por pena, por miedo al amigo que vino de afuera. Ay, tú eres evangélico. No. Pedro,
por miedo, por temor. Cuando lo vieron dijo, pero tú no eres uno de ellos. Y después aparece otro y dice, ¿y este no fue el que hirió al siervo del sumo sacerdote? No, yo no lo conozco. Yo no sé quién es él. Y la tercera vez cuando dijo, no conozco a este hombre, no me pregunten más. Enseguida cantó el gallo. Y el Señor que estaba ahí cerca lo vio, y Pedro dice que la palabra que Pedro lloró amargamente. No queremos nosotros llorar amargamente por negar al Señor. Mire todo lo que este hombre, llamado por nuestro Señor Jesucristo, el primer hombre en llamar, el primer apóstol en llamar, porque Andrés fue primer discípulo, porque le seguía. Y él fue el que buscó a Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y viene, y cuando él viene, el Señor lo llama y le dice, ya no serás pescador de peces, sino pescador de hombres. ¿Cuántos somos aquí pescadores de hombres? ¿Cuántos tenemos ese título? ¿Cuántos tenemos ese título? Levante su mano y diga, yo soy un pescador de hombres, porque el Señor me ha llamado para predicar las buenas nuevas y que el hombre se convierta a Él. Pescador de hombres. ¿Quién tiene esta última cita? Mateo 26, 36, 37 y 38. Hermana Enida, hazle el micrófono, por favor. Gloria al Señor. Vamos a ver algo más. Dice el versículo 36 del capítulo 26 de Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzaron a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Quedaos aquí. Tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Esos eran compañeros de Pedro en su vida de pesca. Tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Muchas veces el Señor llama a uno y manda 2 refuerzos más o 3. Vayan a orar por el enfermo. Dice a través de nuestro pastor o de nuestra pastora, allá está un enfermo, hermano Robin, vaya con el hermano Pedro y el hermano José a orar por el enfermo. Dice que cuando el Señor hizo esta oración en el huerto de Getsemaní, tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y les dijo, esperad aquí. De los 12 los tomó y se los llevó más adelante y le dijo, esperad aquí mientras yo voy y oro. Y cuando regresó el Señor, ¿qué estaban haciendo los 3? ¡Ay, qué belleza! Estaban dormidos. Y muchas veces en la iglesia el pastor dice, hay que hacer vigilia, hay que orar. En esta noche vamos a estar orando. Nos vamos a levantar a las 5 de la mañana en la casa y vamos a estar orando por tal propósito. Sí, amén. Y luego el hermano se levanta a las 4 y a las 4 y 5 y 10 ya está dormido. Porque se puso a orar en la cama. No se levantó de pie y se puso a la presencia del Señor, que es el que nos sustenta, el que nos da palabras de oración, el que enseñó a orar a sus discípulos. Así nos enseñó a nosotros también. Estaban dormidos y luego fue a orar otra vez. Vino y les despertó y dijo, otra vez voy. Y ellos quedaron ahí. Cuando vino, los halló dormidos otra vez, por segunda vez. Y va el Señor una tercera y última vez a orar. Y cuando regresa, se encuentra a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. ¿Qué hacían? Dormidos nuevamente. Se olvidaron de que la oración, de que la vigilia y la oración es necesario en el cristiano. Por eso Él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí?
Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Alguien tiene Mateo 28, 16? ¿No? La gran comisión. Amén. La gran comisión. Les mandó, ¿a dónde? A Galilea, como el Señor les había ordenado. ¿A qué? ¿Qué les ordenó? ¿Qué les dijo? Y haced discípulos. Los discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No salimos de aquí de Sagún. No salimos de nuestra casa a evangelizar, a orar, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunos dicen: bautícenlos en el nombre de Jesús. Porque Pedro decía así, pero Pedro ya tenía el Espíritu Santo que había recibido. Y no sé por qué en la palabra dice: bautícenlos en el nombre de Jesús. Lo dijo fue Pedro. Sí. Pero yo creo la palabra de ¿quién? Del Señor Jesús. Él fue quien dijo. Pedro dijo: bautícense en el nombre de Jesús, pero el Señor Jesucristo dijo claramente a los que comisionó y le dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Haced discípulos en todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Pedro, después en el libro de los Hechos, aparece el Pentecostés, el día de Pentecostés, cuando estaban reunidos donde el Señor le había mandado que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El derramamiento del Espíritu Santo, porque Él dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, porque el Padre enviará por mí al Consolador, el cual estará con todos vosotros hasta el fin del mundo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde? Diga: aquí. Dele un aplauso, porque Él es bienvenido a la casa del Señor. Él es quien está aquí con nosotros. Aleluya. Él se mueve con gran poder y gloria. Tanto fue la gloria que llegó a ese lugar, que apareció un viento recio y entró a ese lugar, y los que estaban allá afuera lo oían a todas estas personas, a todos los hermanos, los cristianos que habían recibido el derramamiento del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, hablando en lenguas extrañas, hablando todos, y no se oía ni se entendía qué era lo que decía el uno y el otro. Y los que estaban allá afuera decían: oye, los donde están borrachos, están llenos de mosto. Pero los que estaban eran llenos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo que había sido derramado sobre cada uno de ellos. Entonces, después de esto, Pedro sale y se pone en pie y empieza a decir todo lo que estaba escrito en la palabra, desde la promesa de Abraham, Moisés, y la venida y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Este Jesús que vosotros crucificasteis, este es el verdadero, el Hijo de Dios, en el cual toda persona tiene que llegar a arrepentirse y llegar a los pies de Él. Y entonces todos los que estaban ahí estaban asustados, digo yo, tanto que dijeron: ¿y qué haremos ahora, Pedro? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentíos y convertíos y bautícense todos. Y dice que ese día, con el discurso, la predicación de Pedro, se convirtieron
3,000 personas, está registrado en la palabra. Pero anteriormente contaban eran los hombres, ni los niños ni las mujeres los tenían en cuenta. Yo digo que más de 3,000. Aunque ahí dice se convirtieron 3,000 personas ese día. Después de este discurso, Pedro sale de ese lugar y fue cuando hizo el primer milagro. Iba entrando al templo que se llama La Hermosa. ¿Y quién estaba allá afuera sentado pidiendo limosna? Un cojo. ¿Dónde estaba usted cuando el Señor lo trajo a su casa? Cuando lo sanó. Cuando se llevó todas sus dolencias. ¿Qué hacíamos pidiendo limosna? Y este hombre estaba a la puerta del templo que se llama La Hermosa cuando entró Pedro. Cuando entró Pedro y se quedó viéndolo. Y el cojo esperando que le diera la limosna. Y Pedro se acordó de lo que había aprendido del Señor y del poder que había recibido a través del Espíritu Santo, y le dijo: yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Poder. Recibimos poder porque está en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Amén. Después de que este cojo había sido sanado, dice que se levantó y quedó bien y todo, y caminaba. Y yo digo que daba gloria a Dios por lo que había pasado, y todo el mundo se quedó viendo. Y el cojo entró a la casa de Dios a adorar, a darle gracias. Pero nosotros muchas veces Dios hace milagros en nosotros y no venimos a su casa a decir gracias, papá. No venimos a la casa del Señor, nos quedamos por allá haciendo fiesta. La gloria es para Dios. Si el Señor te ha dado tu casa, la gloria es para Dios. Si el Señor te dio unos hijos, la gloria es para Dios. Si el Señor te sanó de cualquier enfermedad, la gloria es para Dios. Por eso hay que darle gracias a Dios. Y este hombre lo que hizo fue entrar al templo. No salió corriendo y se fue para donde su familia a decir: ya estoy bien, ya estoy sano. Sino que llegó a la casa del Señor a decir: gracias, papá, aquí estoy. Y entonces se formó la confusión. Y la gente diciendo: y este no era el que tenía tantos años de estar sentado allá, y ahora lo vemos en sano juicio. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Y entonces lo que pasó fue que la gente estaba pendiente cuando Pedro iba por la calle. Sacaban a los enfermos, a los cojos, a los paralíticos, a los endemoniados, porque decían: cuando Pedro pase, con la sombra serán sanos. Pero déjame decirte una cosa, ellos pensaron eso, pero Pedro dijo: no es la sombra, no es mi sombra, sino es el poder del Nazareno, el que tenemos nosotros, por el cual podemos usar de él para levantar, para orar, para que los enfermos se sanen, porque nosotros tenemos el poder y la autoridad que hemos recibido a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pedro aprendió eso del Señor. Él se dio cuenta, él estuvo allí cuando Lázaro resucitó. Él estuvo allí cuando la hija de Jairo resucitó. Él estuvo allí cuando el paralítico se levantó, lo levantó el Señor. Él estuvo ahí. Y Pedro, el día que dio el discurso, que se puso en pie y dio el discurso, los que lo oían decían: y este no es aquel hombre iletrado, que no sabe nada, que no ha ido a la escuela, que es un pescador, y de dónde ha sacado palabra, de dónde este hombre, si este hombre es de vulgo, este hombre es de la plebe, este hombre es un que anda por ahí en la calle. Pero Pedro había conocido al Señor. Entonces fue cuando ellos se acordaron y dijeron: pero es que él andaba con Jesús y aprendió de él. Ya Pedro no era de vulgo.
Ya Pedro era un hombre de fe, un hombre de palabra, un hombre de poder a través del Espíritu Santo. Y así somos nosotros. Cuando dejamos que Dios actúe, que Dios nos enseñe, que Dios sea el que nos moldea, así como moldeó a Pedro. Miren cómo era Pedro. Hasta el hermano Pedro mirándome raro. No, hermano. Pedro apóstol. El hermano Pedro. El apóstol Pedro. Y aprendió algo más de la vida. Se dio cuenta también que esa barrera que había entre los judíos, los samaritanos y los gentiles, el Señor la había roto. ¿Sabe por qué? Porque un hombre llamado Cornelio, un centurión, dice que él daba limosna y oraba al Señor, y como a la hora 9 estaba orando, cuando algo le dijo: ve y manda a buscar a aquel hombre llamado Pedro. Y este hombre mandó a 2 a buscar a Pedro. Dice que como a la hora 6, Pedro estaba orando, pero tenía hambre, y se paró en la ventana así, orando, cuando de pronto desciende un velo del cielo y se abre. Había toda clase de animales reptiles y cuadrúpedos. Y le dice la voz: mata y come. Pedro, siendo un judío, dice: ¿cómo así? Ninguna cosa inmunda ha entrado a mi vientre. ¿Cómo es posible que yo voy a matar reptiles y todas estas cosas y voy a comer? ¿Qué le dijo la voz? No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Y el centurión era de los gentiles, y lo mandó a buscar. Cuando Pedro nomás estaba viendo así, el rollo se recogió otra vez hacia el cielo y llegaron. Pedro escuchó que estaban buscándolo, y llegó alguien y le dijo: 2 hombres te buscan. Y desciende y dice: Cornelio te manda a decir que vayas allá, porque ha visto en visión, Dios le ha dicho que te mande a buscar. Y cuando Pedro oyó esa voz, no dudó y arrancó, porque nosotros debemos acudir al llamado de quien necesita oír de la palabra de Dios. Y esto era Cornelio. Cornelio hacía todo, pero no había escuchado hablar del Hijo de Dios. De pronto había oído algunas cosas, pero no como Dios quería hacerlo a través de Pedro. Cuando Pedro llega, le dice: Cornelio, yo quiero que me hables todo, me digas todo, yo quiero saber quién es ese Jesús. Y fue cuando toda la casa se convirtió al Señor. Y ahí fue donde Pedro dijo: en verdad entiendo que Dios no hace excepción de personas. No se extraña usted de que cualquier persona, por muy perdida que esté en el mundo, la vea usted mañana sentada en esas sillas que están aquí desocupadas, que casi nadie se quiere sentar, las sillas de adelante. Le tenemos alergia, no queremos sentarnos ahí. Pedro fue la primera piedra que vino a ser la cabeza del ángulo, porque por la predicación de él fue donde empezaron a salir los primeros cristianos, y los segundos y los terceros y las generaciones, y hasta nosotros que estamos aquí, por esa palabra y por esa autoridad que Pedro tenía, que había recibido a través del Espíritu Santo. Pero no solamente por eso, sino que él había aprendido de su maestro. Amén. Pedro y Cornelio. Damos gracias al Señor. Yo creo que en esta mañana hemos aprendido algo. Sí, yo creo que en esta mañana no nos vamos vacíos. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a decir: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Bendice, oh Dios, a tu pueblo. Bendice a aquellos que te escuchan a través de la red. Señor, envía, oh Dios, cada día tu bendición. Una porción nueva para tus hijos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe,
Que tu Espíritu Santo nos dé palabras, Señor, que podamos hablar con denuedo todo lo que tú hiciste por nosotros cuando viniste aquí en la tierra a presentarte como el único Hijo de Dios. Y lo creemos, Señor. Gracias, Padre. Bendice a todas las personas que nos están viendo de otro lugar, los que están en la red, Señor. En el nombre de Jesús le bendecimos y bendigo a toda la iglesia, a nuestros pastores. Los coloco en tus manos, Señor, y también te doy gracias por haberme usado en esta mañana. Gracias, Padre. Todo lo que alguien no entendió, Señor, seas tú aclarándole a través de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, mi Rey, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Dios les bendiga a todos.